Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música. Vamos a conocer uno de los lados, podemos decirlo, de los costados, justamente, que tienen que ver con la música y la producción, en muchos aspectos. Él es productor musical, cordobés de pura cepa, manager, por más que no le guste que diga que es manager de Charly García o de La Renga. Fue también el responsable, una cruzada, de hecho, de que Callejeros vuelva a los escenarios para tener una dimensión de los desafíos que se propuso en su vida. Fundador del Cosquín Rock, nada más y nada menos. Está con nosotros José Palazzo. José, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Es verdad, no me gusta la palabra manager, porque creo que es una cosa más integral de lo que yo hago. Soy amigo de Charly, produje muchísimos shows de Charly García y en esta etapa colaboro para que Charly pueda de a poquito, dentro de sus posibilidades, volver a los escenarios. Esa es mi tarea. Si vamos al punto de partida de esta historia, o cómo te empezaste a vincular con el mundo de la música, ¿a dónde tenemos que ir? Unos primos míos, en una época difícil donde había muerto un familiar mío, me mandan a vivir con unos primos que escuchaban mucha música, ¿no? ¿Edad? Y yo he tenido 5 años, 6 años. Ajá. Pero yo me acuerdo que escuchaba música y había cosas que me interesaban mucho, ¿no? Y eso me empezó a llamar mucho la atención. A los 11 años tuve la posibilidad de ir a ver a Charly García, por primera vez, yendo de la cama al living, en Atenas, no me voy a olvidar nunca, y ahí dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero hacer esto era estar en escenario y después abajo. No tenía no bien sabías claro, muy bien. Estaba ahí latente, y mi vieja me regala una guitarra creyendo que era, mejor dicho, me regala un bajo creyendo que era una guitarra, y empiezo con esto. A ver, volé para atrás. Mi vieja se ve que le enchufaron un bajo y ella creyó que era una guitarra, porque ella fue a comprar una guitarra eléctrica. No sé si era para Reyes o para Navidad, no me acuerdo bien, me la dan. Tuvo ahí la guitarra un tiempo hasta que fui a un profesor. Y cuando fui a un profesor me dice, maestro, es un bajo. Pero yo tenía 11 años y no me iba a ver nunca, yo creía que era imposible. Dije, nunca lo voy a poder tocar. O sea, porque el dedo chiquito, que es importantísimo en el bajo, claro, era imposible tocar la nota que correspondía porque mis manitos eran más o menos normales a esa edad. Y empecé a estudiar bajo y empecé a estudiar guitarra, eso, y tenía mis propias banditas de rock. Y ahí yo era como el que producía todo, pegaba los afiches, hacía el engrudo en casa y hacía todo lo que teníamos que hacer para que los shows fueran tomando, tengan viabilidad. Empiezan a ser un poco más profesionales. Sí, yo le contrataba el sonido, le decía al iluminador que me baje el precio, le decía al del bar, por favor, que le pague el iluminador. Todas esas cosas que hacen las bandas cuando van creciendo. Y bueno, a los 20 años fui papá, entonces ya tuve que empezar a priorizar mi trabajo, empecé a trabajar en la televisión, trabajé en BCC, con la familia Lieberman durante unos 9 años, ya ahí en un rol ejecutivo, ¿no? Ahí tuve que calzarme el traje y trabajé como ejecutivo de una compañía, de una multinacional, aprendí un montón de secretos que están vinculados con el management y simultáneamente estudiaba abogacía, ¿no? Ah, ¿tenías un combo? No, trabajaba muchísimo. Entonces, trabajaba, viajaba mucho a Buenos Aires, no solo para capacitarme, sino en las reuniones del grupo, y estudiaba por la noche. Y ya tenía una hijita de 3 años, a los 23 años, y seguía con esto de que por ahí me gustaba hacer cosas. Dentro de la compañía en la que trabajaba empecé a producir eventos para la compañía, y a los 26 años ya producía 3 o 4 shows con amigos. No me voy a olvidar nunca, mi primer show fue Marky Ramone and the Intruders, y fueron 23 espectadores. Entonces, ese fue el mojón, si vos tenés que pensar, el primer show fue el de ese show, ¿no? Sí, puede ser ese y entonces mi mujer me dice, boludo, perdimos todo lo que teníamos, de esto vamos a vivir. Claro. Le digo, no te preocupes. El primer fracaso, o sea, fue el primer fracaso. No, grande. pero no fracaso, olvídate, fue como si te atan, estás jugando al rugby y la estás por pasar, te metieron en un francés y te cara al piso, más o menos así. Entonces, pero perdón, de cara al piso, pero no a un metro lingol, sino... No, en las 25 tuyas. A las 25 al otro lado. Claro, claro. Pero bueno, ahí le empecé a tomar el gustito y empecé a darme cuenta de que esto era una tarea en la que uno tenía que valorar un montón de cosas, más allá de me va bien hoy. Y empecé a hacer más shows, después empecé a trabajar con un amigo mío que yo admiraba mucho, que tenía una disquería que es El Perro, la disquería del Perro, entonces empezamos a hacer shows. Y un día llegó don Julio Marvis por una cuestión laboral, se juntó con mi viejo a comer un asado. Mi viejo me llama como a las 11 de la noche. Mi viejo no bebe, ¿no? Es un tipo muy sobrio. Entonces me llama y me dice, che, acá está Julio Marvis que quiere que hagas el Cosquín Rock.
En la época que no existía ni el Cosquín Rock, ni los festivales habían tenido un paso importante en Córdoba por los Chato Rock y la Falda Rock, Sí. o sea que Córdoba tenía una tradición de festivales. Ahí a tu viejo le dijiste, estás tomando. Le dije, estás tomando vos, Julio Marvis, se han empezado a colar unas chelas, después nos vino, han mezclado y están diciendo pelotudeces. Y cuando llego lo veo a don Julio Marvis, yo no lo conocía a don Julio Marvis, pero ya era un ícono popular, Julio O sea, Marvis. tenía la imagen de aquí Cosquín. Claro. Y eso era la Y además referencia. Era la le referencia miré la también. mano porque dije me va a saludar. Hola, José. Me lo imaginaba como un locutor, no como un tipo. Sí, sí, sí. El tipo estaba con un traje verde, una cosa rarísima. Viste que en esa época las figuras... Los 90. Era durísimo. No, menemismo de los 90. Por eso, con un traje verde, una corbata verde, toda una cosa media huepa. Y yo también me daba la sensación de que no iban a pasar el doping, ni mi viejo ni Marvis. Y Marvis me dice, quiero que hagan el Cosquín Rock, porque nosotros estamos con Palito y Norberto Bacón haciendo el festival, ¿qué Claro. es eso? Sí, Era, bueno, era pero- esa época donde Cosquín lo querían hacer como hiper profesional. O sea, Exactamente. Ya lo venían haciendo, pero había que ganar más plata que la que estábamos haciendo. Era Exactamente. por ahí. No había forma de... No era viable. Entonces, lo hablo con mis socios dijeron, no, ni en pedo, no se puede hacer, que eso, lo dejamos ahí. 3 meses después, en el mes de agosto, septiembre, me lo encuentro en un aeropuerto y veo así, creo que ya era amarillo el traje, ponele. Entonces veo de este costado que viene don Julio, ¡Josecito! Y yo lo había conocido en el asado nomás. Y yo estaba justo con mis socios. Me dice, ¿vamos a hacer festival o no? ¿Qué festival? ¿El festival de Cosquín? Ah, pero no, lo que pasa es que no es viable, no sabemos. Nosotros le teníamos un poco de miedo. Entonces cuando nos bajamos del avión, que íbamos a Buenos Aires, nos bajamos del taxi y Julio lo buscaba un auto y dijo, vénganse conmigo. Y fuimos a una oficina donde estaba Palito Ortega y Norberto Bacón. Nos contaron su proyecto y nos dijeron, hagan el festival. Y nosotros dijimos, no, porque tenemos miedo. Si pierden, nosotros lo ayudamos. Ah, Epa. apa. O sea, ¿Cómo? habían entrado en el negocio. No. Eso es lo que nos querían decir, es que no tengamos miedo, que si de última perdíamos guita, dentro del trabajo que ellos tenían que hacer en la Plaza Próspero Molina nos iban a ayudar. Entonces, bueno, decidimos mandarnos, los llamamos, no me olvidar que los primeros que sumaron fueron Divididos, que acaba de sacar el Arriero. Claro. Entonces, para Dividido tocar en la Plaza Próspero Molina, en el escenario Atahualpa Yupanqui, una canción El Juchupanqui. histórica de Yupanqui, era muy tentador. fuerte aparte de la y los escena. Piojos también. Entonces, a partir de ahí armamos una programación. No teníamos presupuesto nacional, nuestro primer presupuesto era local. Te hago un pequeño parate. Volviste a Córdoba. Le dijiste, muchachos, vamos a trabajar en la producción y organización de el Cosquín Rock. Te dijeron, no. Me dijeron no, hicimos los números. O sea, tu, era- tu entorno. No, Dijeron, me vos estás dijeron loco. no, me dijeron no. Uno de mis socios, el perro, me dijo, sí, hagámoslo, empezamos a hacer los números. El día del show teníamos 3.000 entradas vendidas y necesitábamos supuestamente 6.000 para empatar. Y al otro día teníamos 1.500 entradas vendidas y necesitábamos 6.000 para empatar. Bueno, habíamos laburado como locos porque hacíamos todos nosotros, estábamos en el escenario propio Molino, el pueblo estaba en contra, era muy difícil ir en contra de la ciudad de Cosquín. Nunca me voy a olvidar, yo tenía 29 años y Horacio Guaraní entró en una reunión donde estábamos con Julio Marvi a los gritos diciendo, Julio, vos te has vuelto loco con los rockeros, ¿por qué no la traías Natalia y Samantha? ¿Te acuerdas que en esa época Sí, había claro. dos personajes? De Mauro Viales. Del mediodía Mauro Viales. Para, boludo, y yo veía que este prócer nacional me insultaba, me gritaba y yo decía, no. Aparte yo que tengo que ver con Samantha. Claro, don Horacio, esto es rock, qué rock, vos ni me hablé, qué sé yo, les hablaba a Julio Marvi. Yo decía, no la puedo creer. Pero bueno, salimos de O sea, esa. no empezaron con el pie derecho. No, No, venían. no más, son- allá, más allá de la veña de Marvis, no venían No, bien. el pueblo estaba en contra, nos costó mucho insertarnos, paramos en una pensión y la señora de la pensión tenía miedo y después fue todo muy raro insertar el rock en Cosquín. A las 3 de la tarde del primer día va un amigo mío que me ayudaba con esas cajitas de lata que apretaba el botón, Sí, ¿viste? señor. Y unas entradas, ¿no? A los 15 minutos me dice, trae la seguridad. Había 5 cuadras de cola de gente que había llegado de todo el país, boca a boca, sin publicidad. Entonces mochileros, carpas, de todo. Fue un boom, vendimos como 10.000 entradas cada fecha. Y ahí nos dimos cuenta que el festival había dejado de ser nuestro, ¿no? Que ya todo el mundo iba a opinar como si fuera la selección, porque de hecho hasta el día de hoy yo hago una grilla de programación y la gente me dice, ¿por qué no ponés esto? A veces me dan ganas de decir, che, comprate un festival y hacelo vos. Claro. Pero Ahí pero empezó- tiene que ver con el sentido de pertenencia que la gente logró, ¿no? Ahí, ese día, no sé, se alinearon los astros, no sé qué pasó, la gente empezó a venir. Dijiste, bueno, acá está. No. Acá está, es No, por acá. No. Nos dimos cuenta que el festival era muy importante, pero cuando terminó fue tan agotador, tan difícil lidiar con Cosquín, tan difícil lidiar con todo, que pensamos seriamente en no volverlo a hacer.
La segunda edición, 2001. Helicóptero. Desastre. Sí. Todo. Económicamente. Dualde. Sí, sí, sí. Rodríguez A. 5 presidentes. Todo. Yo en enero así diciéndole a mis socios, ¿qué hacemos? Entonces me llaman los de Brahma y me dicen, nosotros queremos ser sponsors. Bueno, Brahma en ese momento acababa de comprar Quilmes. O sea, había pasado de manos brasileras. Entonces nos auspicia y es la primera vez que el Cosquín tiene publicidad nacional. Y a partir de ahí tiene una etapa de crecimiento de 3 años muy importante, 2002, 2003, 2004, y en el 2004 colapsa. Ese colapso genera un problema muy grave en nuestra estructura empresarial, que en realidad no era una empresa, éramos 3 amigos. Fueron 50.000 personas en un lugar donde entraban 20. Entraron 25 adentro y quedaron 25.000 tipos en las calles. Rompieron 100 vidrieras, 200... Ya no estaban más en la plaza. Sí, la última de la fue plaza. la última de la plaza. Bien. Entonces tuvimos que poner sonido y luces en 2 plazas alrededor de la Plaza Próspero Mañana para que la gente pudiera ver los shows. Y fue muy traumático, la pasamos mal, fue una experiencia muy, muy mala, y ahí yo decidí no hacerlo más. Y mis socios dijeron, bueno, hay que ver. Y ahí pasa una historia muy especial, que es que el intendente con el que nosotros teníamos una muy buena relación, porque Cosquín Rock le generaba recursos muy buenos a la ciudad, nos traiciona. Me llama Pergolini, no me voy a olvidar nunca, y me cuenta que se había juntado con Ginsburg y que Ginsburg tenía un contrato para hacer el Cosquín Rock en la plaza. A mí me llamó la atención que Ginsburg no lo asociaba yo a Ginsburg. No producía, claro, ese tipo de cosas. Pero él producía espectáculos teatrales, muy buenos. En Carlos Paz le iba muy bien. Entonces, me mandan por fax el contrato que tenía Ginsburg y era el mismo contrato que nosotros habíamos presentado para renovar ese año. O sea, que el intendente le había dado esto y le había dicho, che, cambia este número y venite. Entonces nosotros fuimos, hicimos toda una maniobra, pero ya sabíamos que estábamos fuera. Ya estaba perdido. Ya estaba perdido, igual hicimos una oferta mejor, todo, y estaba perdido. Nunca me voy a olvidar que creo que fue la única vez que el Consejo Deliberante y el Intendente se pusieron de acuerdo en Cosquín, que fue para sacarnos a nosotros. Y cuando volvíamos, bastante desalentados, vimos en la ruta, en la montaña, un cartel que decía se vende. Y digo, ¿por qué no lo hacemos en la montaña? Entonces empezamos a ir a todos los pueblitos alrededor del lago San Roque, y en todos nos decían, no, ni en pedo, ni siquiera me atendían, ahí viene Palazzo. Se escuchaba además, porque las comunas son como una oficina como esta, y escuchaba tic, 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 los pasitos de la jefa comunal, ahí viene Palazzo, todo cuerpo a tierra, y yo entraba y decía, quiero hablar con alguien, nada, no me quisieron atender. Y después la historia nos contó que el intendente de Cosquín había firmado un convenio por la transportación de gas a los distintos pueblos, y que había una cláusula que decía que todos los firmantes reconocían que la sede del Cosquín Rock era la ciudad de Cosquín. Ah, un delirio. Un delirio. Un delirio. Un delirio. Está en mi libro eso después. Entonces, cuando vuelvo para juntarme con él y decir, che, ¿por qué me haces esta cagada? Déjame hacerlo en otro lado, aunque sea. Paro en un lugar que se llama San Roque, que es una comuna muy chiquitita que está entre Viale Macé y el cruce del embudo del lago. Y ahí me atendió el jefe comunal, que tampoco me quiso atender. Entonces le dije, mire, me compré un terreno acá, que era ese cartel que habíamos visto se vende, y en febrero vamos a hacer una fiesta, lo quería invitar y pedirle permiso porque va a venir gente, va a haber volumen fuerte. ¿Qué se imaginaba? ¿Que era un cumpleaños de 15? No, sabía perfectamente que hablábamos del festival. O sea, ya sabía que era. Ya sabía. Entonces agarró y me... Fue cómplice de la fechoría. Claro, o sea. no, agarró y me dijo, mira el problema que tengo. Y me mostró ese contrato. Y Ahí te enteraste del contrato. Claro. Y me dijo, pero vamos a hacerlo. Un caudillo peronista de 70 años, ahora de tener 80 y pico el pueblo. Impresionante. Unos huevazos así. Y nos mandamos a hacerlo. Hicimos la primera edición ahí que fue catastrófica. Ahí todos mis socios se fueron, quedé solo. ¿Por qué? Porque en la primera edición del Cosquín Rock en la montaña, 30 días antes se quema Cromañón. Y el rock pasa a ser la cosa más peligrosa del mundo. O sea, hay 2 posibilidades. Entrar a una jaula con un león o ir a un recital. Eran iguales de peligrosos. Todos los sponsors se bajan. Todo esto el 30 de diciembre a las 2 de la mañana. Sí, el show era febrero. Claro. Primero día de febrero. Me llama el gerente de Coca-Cola, el gerente de IPF. Todos los que tenían sponsors dijeron, no, el rock, no. Me quedo sin sponsors. En el medio Jorge Ginsburg haciendo un festival en la Plaza Próspero Molina. Me acuerdo que coincidían incluso pero por sin día. saber, Sí, sí. Jorge había empezado a hacer ofertas muy caras. La Versuit se asocia con Jorge y ellos deciden hacer ese festival. Yo tengo mis dudas si no fue una idea de la Versuit hacer ese festival paralelo. Nunca lo voy a saber, pero no estuvo bien. Pero bueno, no importa, esto son reglas de juego, ella es me recuerdo con una sonrisa. Y ellos decidieron hacer eso y nosotros le metimos mucha fuerza. Se fueron todos mis socios en enero, me quedé solo, mi familia me acompañó y otras personas me acompañaron. Y hicimos esa edición que fue catastrófica, perdimos muchísimo dinero.
Pero a partir de ahí yo me di cuenta que el festival iba a tomar dimensión. Yo ya fui por primera vez a Glastonbury, entendí que esta cuestión que yo creía que era el fin del festival, esta cosa tan traumática, me ayudó a hacer un cambio que lo benefició al festival. Había que repensar. Porque los festivales en el mundo no son en estadios cerrados, no. Los festivales en el mundo son en predios, en campos, en lugares abiertos, donde aparecen otras cosas. Y a partir de ahí, el festival toma una nueva vida. Empieza a venir gente de otros estilos musicales que venía como programa a pasear al Cosquín, porque el rock tiene un techo. Y para un festival que cuesta, como el de este año, 60 millones de pesos, el rockero no alcanza. Uno necesita llegarle a la familia, llegarle al tipo que dice, che, voy a hacer otra cosa. Abrir el juego. Y a partir de ahí empieza a crecer. Empiezo a ir a festivales, a capacitarme y además me invitan a congresos y voy yendo. Fui a Glastonbury, fui a Benicassim, fui al festival de Roskilde en Dinamarca, fui a los festivales más importantes de Estados Unidos, que es Lollapalooza, fui a Coachella y empiezo de ahí a traer cosas para ir desarrollándolo. Te hago un pequeño parate, ahora después hablamos de la proyección Cosquín hacia afuera, porque ya estás instalado fuera de lo que es el límite de la República Argentina con este festival en particular. Pero no quiero dejar pasar porque recién mencionaste la palabra Cromañón y creo que de alguna manera como que redefinió la cuestión de cómo se trabajaba acá más. O sea, hubo un pre-Cromañón y después hubo un post-Cromañón. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo te enteraste? ¿Dónde estabas en el día de Cromañón? A las 3 de la tarde estaba en Cromañón. ¿Estabas en Cromañón? Sí, un amigo mío me dijo, vení a ver, Dani Cardel me muestra la escenografía, estaba muy buena. Yo había estado en ese lugar con Rodrigo unos 6 meses atrás. O un año atrás, con Rodrigo y Daniel Arauz. O no me acuerdo, pero fui a una bailanta con Rodrigo y Daniel Arauz, se llamaba Lagarto o algo así el lugar. Y ahora se llamaba República de Cromañón. Fui a las 3 de la tarde y me iba a quedar, y Carolina, que era mi mujer en ese momento, me dice, si te quedaba a levantar rolingas, no vuelvas más. Bueno, si es tan ortodoxo todo, agarré un avión y me volví a mi casa. ¿Y qué contestaste? Me volví a mi casa. ¿Qué hace cuando acatás órdenes? Agarré, me tomé un avión, me volví a mi casa. Cuando aterrizo, mi hija más chica lloraba a mares y mi mujer también. Entonces empiezo a llamar por Nextel a muchos amigos nuestros que estaban con La Renga. Yo no trabajaba con Callejeros, pero casi todo el staff de Callejeros era de La Renga. Entonces llamamos por Nextel, amigos míos, y todos me decían, esto es una tragedia, me iban contando las barbaridades, no se podía creer. Nosotros íbamos viendo en Crónica, en los distintos canales, lo que iba sucediendo, no podíamos creer, mientras me contactaba con amigos para ver si estaban bien. Y ahí fue un quiebre muy importante. A partir de ahí me empezaron a llamar. Y bueno, y ahí sucedió una cosa también increíble. Yo había contratado 2 shows de Barón Rojo, 2 shows de Sepultura, 2 shows de Molotov, porque uno era en el Luna Park y otro eran en Obras, y se cerró toda la República Argentina. Como hacemos los argentinos, para repasar paramos todo. Entonces se paró la industria de la música. ¿Cómo se reprogramó? Primero la cabeza de mucha gente, obviamente. La reparación fue parcial, inmadura, política y drástica. Los políticos salieron a hacer ordenanzas de cumplimiento imposible. En la época de los virreyes, nosotros vivíamos acá, venía un virrey en representación del rey de España, y el rey de España le decía, mire, haga tal cosa. Y él decía, mire, acá no lo puedo hacer porque me van a empalar si lo hago. Entonces había una resolución que decía, acato pero no cumplo. Quiere decir, estoy de acuerdo con lo que usted me dice y lo voy a, pero acá no lo puedo hacer. Entonces muchas de las ordenanzas y leyes regionales de espectáculos se transformaron de cumplimiento imposible. Disminuyeron la posibilidad de desarrollo de la música. Hoy estamos pagando las consecuencias, porque muchos artistas llegaron a un momento en el que no tenían dónde tocar, y agarraron la pala, o agarraron la computadora, o agarraron la moto y hicieron delivery y se acabó una gran movida de rock que había, que está recién volviendo a nacer. Los políticos quisieron sacarse toda la responsabilidad, a mí no me va a pasar, entonces empezaron a impedir, en vez de corregir, estudiar y controlar. Y ahí el rock argentino, muy impactado por lo que sucedió, decidió echarle la culpa a Callejeros. ¿No? Salvo muy pocos músicos, a grandes rasgos nadie opinó del tema. Los músicos trataron de evitar el contacto. Y acá hay una cadena de responsabilidades, que también incluye a los músicos. No para que vayan 7 años presos como estuvo Pato, que fue el tipo que más preso estuvo en la causa de Cromañón, siendo el cantante solamente. Pero hay una cadena de responsabilidades. Cosa que no sucedió nunca más después de eso, ¿no? Porque los contratos tienen cláusulas que estipulan
¿qué hace cada uno? Yo produzco, yo me hago cargo de esto. Vos cantás, te haces Sí, cargo los límites. Entonces, límite, responsabilidad y obligación. Ahora, hiciste una descripción de las partes que de alguna manera, podemos decir, fueron culpables o responsables. ¿Cuánto juega la ambición en todo esto? Es muy ingrato eso, porque era una celebración de fin de año, la entrada era tan popular que prácticamente económicamente no era un negocio. Ellos venían de tocar de excursionistas que habían metido 18.000 personas y esto tenía que ver con una especie de despedida de año, ayudar a Omar Chabán, que los había ayudado muchísimo en sus principios en cemento. O sea que se conjugaron un montón de cosas. Lo que sí te digo es que había una serie de cosas que hoy no estaría habilitado Cromañón para hacer recitales, porque tenía características que lo hacían difícil. Entonces, a favor de los músicos te voy a decir que antes de Cromañón no existía ningún músico, y yo creo que no debe existir ningún músico en el planeta que pregunte si el lugar está habilitado o no. No, nos pasa a nosotros como usuarios y consumidores que vos entras a un lugar y decís, a ver dónde está la salida de emergencia. Hasta ese día no mirabas a dónde iba a haber un show. O los cartelitos de la capacidad. Entonces, hubo un cambio, pero la realidad es esta. El lugar no tenía las habilitaciones correspondientes. Estaba todo mal. Estaba todo mal. Todo mal. Pero todos cometieron errores. A lo mejor algunos por inocencia, a lo mejor otros porque estaban acostumbrados a que esto era así y no pasaba nada. Y todos los organismos encargados de controlar, que son una parte importantísima en nuestro negocio. Nosotros hicimos la renga en Huracán y hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un comité de mega eventos, presidido por un tipo que sabe de todo. Y está el SAME, está Tránsito, está Policía Municipal, o sea, Control Integral. Y para que vos hagas un espectáculo, tenés que juntarse con todos esos muchachos, ponerse de acuerdo en todo lo que va a suceder. Se armó una especie de protocolo que antes no existía. Claro, y eso es muy bueno. O sea, es muy engorroso, es muy difícil hacer espectáculos, hay un montón de cosas. Pero la realidad, cuando hicimos la renga nos juntamos en una mesa chica y había gente de tránsito, de alumbrado público, de control integral de la vía pública, de defensa civil, de socorristas. Entonces, hoy para los eventos grandes o para los eventos que exceden las 1.500, 1.000 personas, tienen que haber distintos protocolos. Esto pasó en el 2004. 2004. 30 de diciembre. Callejero volvió a tocar 2 años después, más o menos. 21 de septiembre. ¿Por qué decidiste asumir el riesgo de poner a Callejeros nuevamente Yo arriba en el escenario? empecé a tomar una amistad con ellos y personalmente creía que era muy injusto que la banda estuviera proscripta. Porque el grado de responsabilidad en ese momento recaía por otro lado. Y recae por otro lado. A tal punto que a ellos los absuelven por unanimidad los que los juzgan. La Cámara, no por unanimidad, los condena. Los vuelven a dejar en libertad y ratifican su condena, no por unanimidad. O sea, el único tribunal que juzgó de manera unánime a Callejeros dijo que ellos no eran culpables de lo que había sucedido ahí. ¿Te costó ganarte enemigos? En el acto que generé enemigos. O sea, te diría, en ese momento, hasta amigos míos personales me llamaron y me dijeron, no te metas en esta cagada, no te metas en esta cagada. Y peleé hasta que lo logré. Y para mí tenía que ver con eso. Y lo hubiera hecho con cualquier músico que hubiera estado en una circunstancia parecida. Porque como produzco recitales, sé que en muchos casos los líderes de las bandas son líderes arriba del escenario, ¿no? Sí, sí. Pero las decisiones tal vez las toman otros. Y puertas adentro en la mesa chica, tu mujer, tus hijos y demás, ¿qué decían? No, ellos me acompañaron siempre en mis aventuras. De hecho, los padres de Cromañón nos amenazaron de muerte y tuvimos durante una semana un patrullero en la puerta de la casa, custodiando, porque la amenaza había sido formal y material. Y fueron a amenazarnos de muerte, dijeron que iban a quemar la ciudad de Córdoba. ¿Hablaste alguna vez con cara a cara con un padre? Sí, varias veces. Y ellos me preguntaban por qué lo hacía, yo les expliqué por qué lo hacía. También se les murieron muchos familiares a los músicos. Y también entendí cuál era la celebración de la última de las fechas. Había muchos amigos de ellos despidiendo el año, un año en el que la banda había crecido muchísimo. Tal vez no supieron manejar ese crecimiento. Ahí tenés una responsabilidad. Pero hay otras responsabilidades que no fueron de ellos. Venimos hasta más a la actualidad. ¿Qué te resulta, no digo grato, pero qué te genera más dolores de cabeza? ¿Hacer Luis Miguel o McCartney? Luis Miguel.
McCartney es un caballero, es una cosa espectacular, genera muchísimo... Puse dos extremos Sí. para llevarte a un lugar. McCartney es una experiencia hermosa. Su manager se llama Barry Marshall, es un tipo muy intenso y muy metido en las cosas. Pero después del paso de McCartney en mi carrera, nosotros aprendimos muchísimas cosas de la industria de la música. Y el caso de Luis Miguel tiene algunas cosas que están vinculadas con su divismo que hacen que el desafío sea distinto, ¿no? Y que por momentos uno no lo logra entender. Te genera más tensión. Te genera mucha tensión. Todo lo que son ídolos populares vinculados con las mujeres o con los teens genera mucho más tensión en ese fanatismo que se genera entre el artista y los fans. Eso me lo dijo una vez alguien que estaba encargado de operativos de seguridad hace muchos años, tipo ha laburado en grandes conciertos, me dijo, si me decís hacer un concierto, hago 10 veces Los Redondos y no 10... Justin Bieber. Y no Justin Bieber o Luis Miguel. Bueno, yo Justin Bieber no lo haría nunca más en mi vida. Ajá. Porque las personas que sacan una entrada creen que tienen más derechos de lo que la entrada le da. Entonces, permanentemente es una lucha. Imagínate lo que es un seguridad ponerlo a impedirle que entre a una mocosa de 13 años, que no le importa nada y que el padre le está diciendo, anda, anda, anda. Una cosa, un sufrimiento, un sufrimiento. Es realmente un sufrimiento. Son personas que están enceguecidas por su ídolo y que no miden las consecuencias. O sea, un ricotero, Toda la vida. entre comillas, mide más las de consecuencias que un Justin Bieberesco, no sé cómo decirlo. Believers. Believers. Sí, la verdad que prefiero mucho más un recital de Los Redondos, además por las características musicales, que uno de Justin Bieber. Además, para la seguridad es realmente muy difícil el desafío de los teens. Las bandas teens son muy complicadas. ¿Cómo es llevar el Cosquín Rock afuera? Porque afuera hay festivales. Afuera digo Latinoamérica. Y fue un desafío muy interesante. Este año estamos entrando en la segunda etapa. Ya hicimos Bolivia, Perú, Colombia, México. Y ahora estamos sumando Uruguay y Chile a todos esos festivales. El primero es el 9 de junio en la ciudad de Guadalajara, la segunda edición de la ciudad de Guadalajara. En Colombia, en noviembre vamos a hacer la segunda edición de Colombia, en octubre vamos a hacer la segunda edición de Perú, y Chile y Uruguay son nuevos. Hemos conseguido socios que son los productores más importantes de cada una de las regiones. Te pregunto esto porque seguramente en esos lugares ya había festivales. O sea, Había festivales, pero mucho... ¿Por qué compran Cosquín Rock? Esa es la Porque pregunta. muchos de los que me están ayudando a exportar el Cosquín Rock estuvieron en algún momento en el Cosquín Rock como público o como empresarios. Y hoy hemos generado nosotros, abusándonos del gran trabajo que hizo Soda Stereo, Fabulosos Cadillac, Charly García, Fito Páez, Enanitos Verdes, Miguel Mateos, esa camada de artistas que transformaron al rock argentino en un rock importantísimo en Latinoamérica. Lo más importante del rock latinoamericano provenía de Buenos Aires, provenía de Rosario, provenía de la Argentina, ¿no? Mendoza, Rosario y Buenos Aires, básicamente. Entonces, estos artistas que eran tan importantes en Latinoamérica dejaron una huella muy importante. Después hubo una ventana donde el rock argentino en Latinoamérica no tuvo tanto brillo. Nosotros hemos salido a recuperar eso con un festival que se llama Cosquín Rock, consiguiendo que cada uno de nuestros socios locales entienda de que hoy los nuevos talentos y los consagrados van formando una marca y sumando mucho rock latinoamericano que hay muy bueno. En cada uno de los países tenemos la mitad de artistas argentinos y la mitad de artistas regionales. Locales. No, mexicanos, mexicanos. colombianos. Y la verdad que estamos muy contentos. Esta es la segunda edición en México, en la anterior metimos 20.000 personas y en esta ya tuvimos que ir a un lugar un poquito más grande. Cierro con esta, si tenés que pensar o el show ideal, o el artista ideal, el que decís, voy por en algún momento lo quiero hacer en mi vida, ¿qué sería o qué espectáculo sería? Yo aprendí una lección. Un gran empresario me enseñó a mí. Esos artistas que vos soñás con hacer, que no sabes si tienen mercado, tomate un avión privado, anda con tus 5 mejores amigas y amigos, emborrachate, anda a verlo al VIP en Inglaterra, en Dublín, donde quieras, y vas a gastar menos plata que si lo haces en tu ciudad. Y me pasó con Bob Dylan. Hice Bob Dylan, lo perseguí 3 años, lo logré conseguir, contraté a la agencia que lo traía, lo hice en Córdoba, en el Estadio Córdoba, después tuve que bajar a un lugar más chiquito y fueron 1.350 personas a ver Bob Dylan. Entonces, el espectáculo ideal me parece que es ese que más desafío nos plantea en técnica, en producción, en infraestructura, porque es lo que más me divierte hacer. Pero también me gusta este desafío
me tiene muy, muy feliz la posibilidad de ir de gira con el Cosquín Rock. Juntarme con empresarios, convencerlos, mostrarme el plan de negocio, mostrarle el ideal de lo que nosotros estamos apuntando, proyectarlo a 10, 12 años al festival, que se transforme en un festival local en Guadalajara, local en Santiago de Chile, local en Uruguay, que la gente entienda que el Cosquín Rock es un festival latinoamericano que tomó esa dimensión, que sus raíces están en Córdoba, en la República Argentina, muy al sur, y que es un festival que para ir tenés que peregrinar. Ese es mi desafío. Como cordobés, ¿te genera un ruido decir, che, mira, yo soy de Córdoba, hago rock porque estoy en Córdoba? Y no me fui nunca a Córdoba y no sé si te creí de Córdoba. No, no me quiero ir de Córdoba. No me genera ruido. Sé que la industria reconoce a Buenos Aires como la sede de la manufactura de los productores y músicos de rock. Pero la realidad es que hoy la globalización, internet, Skype, todos los medios de comunicación hacen que yo pueda tener conversaciones con mexicanos, con chilenos, con colombianos, con peruanos, mano a mano como si estuviéramos como vos y yo en esta mesa. Y eso achicó las distancias. Y la tonada me ha servido para conseguir muy buenas mujeres. José, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Pasó por esta mesa de diálogo, se llama José Palazzo, productor musical. Mucha historia. Creo que media hora nos quedó un tanto breve. En la vuelta, en algún otro momento regresará a Rosario, sí, estaremos charlando con él. Espero que hayan disfrutado esta mesa de diálogo tanto como yo, como ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias.